Bienvenidos, bienvenidas. Este proyecto que iniciamos ayer es un proyecto que llevábamos tiempo pensando, que es recuperar un poco las pequeñas historias. Es decir, hay la gran historia que aparece en los libros y la pequeña historia que es la historia cotidiana que muchas veces nos cuentan. Me gusta siempre decir que mi abuelo me decía que las cosas importantes de la vida se cuentan siempre en voz baja, de ahí el título. Cuando alguien te dice te quiero, no te lo dice, bueno, aunque ahora lo dicen con altavoces y todo como esto, ¿sabes? Se pone debajo de tu ventana y te dicen te quiero, o sea que para darle una paliza, pero bueno, eso es otra cuestión. Pero también cuando te odian, de verdad, te lo dicen en voz baja, no te lo gritan así, te odio, te vas a... Eso duele mucho. Y bueno, pero de mi abuelo no podéis fiaros porque decía que no dejes que la realidad te estropee una buena anécdota, con lo cual todo lo que contaba, fuera en voz baja o en voz alta, era casi todo mentira. Con lo cual vais a tener la duda de si yo voy a hacer lo mismo hoy. Veréis, portales arriba, portales abajo. Os voy a contar la historia de la calle desde mi punto de vista, basada en una informante principal, que es Pili Cerezo, pero con aportaciones también de Félix el Botero, de varias personas que nos han ido aportando cosas, Mari Carmen, Mangado, y con todo eso hemos construido una historia. Al principio yo quería hacer una historia un poco arquitectónica, es decir, ir por la calle contando qué había debajo de cada local. Pero claro, la suerte de contar con Pili es que es una persona que tiene 95 años y que nos ha contado lo largo de la calle en muchos periodos de tiempo, con lo cual es difícil porque muchas veces cada uno de nosotros y de nosotras vincula la ciudad y la historia con sus experiencias personales. ¿Qué ocurre cuando dices, aquí había una tienda? Y yo le pregunto, ¿pero cuándo? ¿Antes o después de la República? Porque para mí ese era un tema. Y te dice, no lo sé. Entonces ya empieza a complicarse un poco. Sin embargo, en otro local te dice, aquí había esta, y luego esta, y luego esta, y luego esta. Con lo cual vamos a hacer un recorrido de un siglo en el cual vamos a poner en cierta duda qué es lo que había en cada lugar y en qué época. Si alguien tiene información privilegiada porque lo ha vivido, porque sois de aquí, de la calle, pues nos podéis aportar vuestra opinión, ¿no? Que yo he ido complementando, haciendo referencias de gente que me ha ido contando cosas, porque la memoria en voz baja se construye con tu recuerdo y lo que te van contando los demás. Llega un momento que es como las memorias, ¿no? Que cuando escribes las memorias no sabes si te ha pasado de verdad o no. Entonces vamos a construir una especie de recuerdo entre todos y todas, si os parece bien. ¿Estáis de acuerdo? Pues vamos a comenzar. Veréis, Logroño en aquella época tenía muchas historias y muchos personajes curiosos. ¿Os acordáis del Taburete? El Taburete no solía frecuentar por esta calle, solía ir más por la calle de Avenida de la Pal, le gustaba más esa avenida grande. Los que sois jóvenes, ¿conocisteis al Taburete? Tú sí, tú no. No, ¿alguien no conoció al Taburete? Tú no lo conociste. Bueno, el Taburete era un personaje bastante particular que no se sabía si estaba loco o no, que esto pasa muchas veces, y era un personaje además que se creía que era una alta autoridad, no se sabe bien, si de la policía o del gobierno. Entonces, siempre que había cualquier circunstancia y aparecía un policía, él se ponía a mandar. En un accidente de tráfico, en cualquier cosa. Normalmente lo maltrataban bastante, aunque había policías municipales muy divertidos, que yo lo he visto alguna vez llegar él a un accidente y decir, ¿qué pasa, gente? Y a la gente cuadrarse, sí, está Taburete. Que es genial, ¿no? Porque hay que tratar a las personas de esa manera. Aquí también hubo un personaje, ¿habéis oído alguna vez la frase esa que se llamaba, estás peor que Arqués? ¿Y alguien sabe de qué viene? A ver, cuéntanos. Vivía en la calle San Juan. Vivía en la calle San Juan. ¿Era vecino tuyo? No. Ah. Pero conocía a su hermana y a él también. Bien, eso está bien para que veáis que era un personaje real, ¿no? Porque ahora te dicen, estás peor que Arqués, y dices, ¿y esto qué era? Era un personaje que también estaba loco, aparentemente, pero era rico. Y como me decía Pilar, estaba loco, mal de la cabeza, pero aquí todo el mundo lo trataba bien. Y luego añadía, porque era rico. O sea, que es muy importante este adjetivo. Entonces era un personaje que hacía locuras y el problema es que las contaba, ¿no? Entonces me contaba Pilar que una de las locuras que solía contar aquí en esta plaza era que los campos de la zona de, ¿cómo se llama? El Monte Cantabria tenía allí muchos campos y un día decidió que estaba harto de que la gente entrara a sus campos y entonces mandó poner una puerta, pero solo puso la puerta. O sea, no puso verja ni reja, nada, solamente la puerta. Y entonces cuando iba a los campos iba con su llave, abría y entraba, ¿sabes?
estaba muy tranquilo, y entonces dicen que un día se lo encontraban aquí disgustadísimo, llorando, y alguien le preguntó, ¿pero qué te pasa? ¿Qué es? Que no puedo entrar a mi campo, que he perdido las llaves. Y dicen que no volvió a entrar al campo nunca. ¿Esto puede ser verdad o no? Posiblemente. Posiblemente. O sea, para que veáis que había personajes también así curiosos por la calle. Vamos a comenzar en Portales, pero no se entiende Portales si no hablamos un poquito de esta plaza. Esta plaza era el principio de la calle Portales, fundamental, tanto ese eje como este, y sobre todo porque, como os he dicho, la informante principal fue Pilar Cerezo. Y la primera librería Cerezo que hubo, ¿alguien sabe decirme, salvo la gente de Cerezo, dónde estaba? No. Si no, ¿para qué nos ponemos aquí? La primera librería que tuvo Cerezo estuvo exactamente donde está aquella barbería. ¿Veis que ahí en la plaza hay una barbería ahora? Pues en esa barbería hubo a principios de siglo una licorera, la licorera jerezana, que parece curioso, ¿no? Que ahora siempre decimos, el vino de Rioja, no queremos otro. Pues aquí hubo un local que se llamaba Licorera Jerezana y vendía vinos andaluces, para que veáis que entonces teníamos la mente más abierta con respecto al vino, me refiero, al menos. Y moscatel, que te vendían de todo. Te vendían de todo. No digas esas cosas en público, o sea, la gente que va a pensar. No, O sea, ¿tú qué eras? ¿Una cría? O sea, ibas ahí a comprar el moscatel. Seguro de Navidad. Ahí, en el año 1930, fue el primer local donde se instaló Cerezo. La librería Cerezo, un local muy pequeñito. Esa plaza entonces no estaba así, eso había sido un antiguo monasterio que se quemó y lo que veis de la plaza era el claustro del monasterio. En aquella época ahí ponían un mercado de melones. Sí, era curioso. También lo solían vender los melones, pero de menor calidad en la plaza del mercado, porque en la plaza del mercado vendían otras cosas, pero aquí era el mercado de melones. Lo que más recuerda a la gente de esta plaza, curiosamente, es la tienda de telas Cristina, que estaba en el primer piso. ¿Ves? Porque antiguamente, ¿cuál era la revista femenina más vendida en toda la ciudad? El Burda. El Burda, porque la gente se hacía la ropa, se cosían la ropa a su gusto, y entonces en Logroño estaba lleno de tiendas, curiosamente, de zapatos, cosa que es un poco rara porque la gente utilizaba sobre todo zapatillas, y de tiendas de telas, porque la gente se lo hacía la ropa, y muchos sastres también. Y luego al lado precisamente estaba Anselmo, el sastre, en el otro lado de la calle. Justo debajo todavía se ve el cartel, la Logroñesa de Armas. ¿Y sabéis por qué estaba aquí la Logroñesa de Armas? Porque resulta que la iglesia de San Bartolomé era la que tenía las misas más tempranas, normalmente a las 5 o las 6 de la mañana. Entonces los pescadores y los cazadores que se iban el fin de semana, pues venían a esa iglesia porque así tenían más tiempo libre, ¿sabes? Justo debajo, al otro lado, una casa de citas. Una casa de citas. Dicen, me contó un señor de aquí, un cura, ¿sabes?, que me dijo, hijo mío, para evangelizar, lo sé por evangelizar, que ahí estuvo el caballo loco, ¿verdad? Sí. Que después vi un cartel que ponía futura guardería y pensé, le van a poner el pony loco, pero luego no hicieron la guardería, ¿sabes? Entonces yo pensaba, fíjate, los cazadores y los pescadores, ¿no? Venían por la mañana temprano a confesarse, no de lo que iban a hacer, sino de lo que habían hecho el día anterior, ¿sabes? El sábado. Bueno, a lo que vayamos. Y en este lado, curiosamente, la calle de los Hierros, que ahora está bastante abandonada, pero que ahí tiene origen cosas muy interesantes como el primer bar que hubo en Logroño, el Gurú, que todavía está, fundado en 1909. Pero poca gente sabe que ahí estaba el almacén de vino de Los Tinos, que fue el origen de Vivanco. Al principio Vivanco vendía vinos al por mayor montado en una bicicleta, porque antiguamente el comercio en la ciudad se hacía con bicicletas. O sea, el pan se repartía en bicicleta con unas cestas a los lados. O sea, la Primi tenía a su hermana con la bicicleta que iba vendiendo. En la leche venía el de las nieves con su carrito, en este caso no llevaba bicicleta, llevaba un carrito, y bajabas con tu jarrita de 2 litros a por la leche. Todo se repartía de esa manera, prácticamente a domicilio. Y luego, en esta calle, que esta calle se llamaba la calle de la Villa Nueva, no se llamaba la calle Rodríguez Paterna, se llamó así porque Rodríguez Paterna, detrás, donde está ahora Cáritas, tenía una casa, que Pili lo que recuerda de esa casa es que tenía una puerta gigante. ¿Por qué? Y yo le dije, ¿por qué una puerta gigante? Me decía, por la carroza. Y yo dije, pero Rodríguez Paterna, ¿qué carroza tenía? Me dijo, no, la del Corpus.
porque Rodríguez Paterna había regalado a la ciudad una carroza. Luego me enteré de que ahí ya no estaba muy acertada porque la carroza era de 1550. Entonces no sé si la familia Rodríguez Paterna entonces existía. Pero bueno, el caso es que ahí guardaban la carroza del Corpus, que se llamaba La Roca. Era una carroza muy grande, que ahora no sé dónde está, ha desaparecido, y que se sacaba normalmente, siempre en esas fechas, por la calle Mayor, que se ponía de flores cubierta. Ahí tenían además su propia carroza, que la tenían, y luego los autos, que eso es muy importante. Entre los personajes típicos, además de Arqués, otra gente menciona siempre a la marquesa de Torremontalvo, hablando de los coches. ¿Tú conociste a la marquesa? No. Veréis, aproximadamente en el año 1922 había en Logroño 325 carnés de conducir. De esos carnés, uno era de una mujer, que fue, no, la hija de Marrodán y Rezola, y el segundo carné se lo sacó la marquesa. La marquesa se compró un hispano-suiza, un coche tremendo, y no respetaba ninguna de las normas de circulación. Era esta la discusión permanente que tenía con los guindillas, porque así se les conocía entonces a los policías municipales, los guindillas, porque llevaban como una especie de pendón así rojo aquí, que se les veía venir de lejos. Y decían, ya vienen los guindillas, ya vienen los guindillas. Me comentaba un señor de aquí, decía, oh, la marquesa, una vez había un atasco ahí en medio de la calle Portales y se metió por debajo de los soportales, ahí, la gente que pasaba saltando, se cargó los escaparates que había antes en las columnas. Digo, ¿qué pasó? No pasó nada. Era la marquesa. O sea, que personajes curiosos ha habido de todos los tipos. Si queréis, comenzamos. ¿Alguna pregunta? ¿Podéis hacerme alguna pregunta? ¿Rectificarme? De momento correcto, voy pasando el examen. Sí, os reís, pero vamos a pararnos aquí. Veréis, esto de las visitas es realmente curioso porque esta visita es un poco más sensitiva, pero a veces cuando hacemos visitas más históricas, pues viene gente que son profesores de historia. Y me acuerdo de una visita que hicimos sobre el siglo XVI, que vino una profesora de historia que alguien nos avisó, esta, ¿sabes?, va a todas las visitas a poner falta. Oye, y iba con una libreta como esta, pero otra, iba anotando. Y decíamos algo y hacía. Y cuando terminó la visita le dije, hemos pasado el examen y me dijo 9,5. O sea que una satisfacción saber que nos quedamos. Bueno, el ayuntamiento. El ayuntamiento estuvo aquí desde el siglo XVIII. Lo curioso es que era más grande, no como edificio, sino que tenía detrás un solar que comunicaba por la parte de atrás, porque aquí tenían un retén los bomberos. De hecho, durante mucho tiempo hubo una campana arriba, que era la campana de aviso de incendio. Cuando había incendio se tocaba y había un pequeño retén, pero era la gente de la ciudad la que voluntariamente iba a ayudar a apagar los incendios. Posteriormente, los bomberos se trasladaron al otro lado de la calle, detrás de donde está ahora las escuelas Trevijano, más allá en el solar ese donde ponen la feria, allí estuvieron los bomberos. Aunque tengo que deciros que el jefe del parque de bomberos me dijo que las prácticas las hacían por toda la ciudad. ¿Habéis visto el edificio este de los Yanguas? El que es ahora el CCR o será o sería o algún siglo. Pues un día en una de las visitas al edificio vino un señor y me dice, muy mayor, me dice, yo era jefe de bomberos antes. Digo, sí, dice, me trae unos recuerdos de este sitio, aquí hacíamos las prácticas. Digo, ¿qué? Dice, sí, le pegábamos fuego y la apagábamos. Digo, joder, esto se llama conservación del patrimonio. Dice, sí, wow, quedó... Se quemaban las columnas y eso, pero eran de madera, ¿para qué? Esto, todo viejo, todo viejo. Calzados Antón. Calzados Antón es un fabricante de zapatos, primero de alpargatas, que estuvo en La Mayor. Después de La Mayor pasó a Sagasta, al lado de la Singer, y después de Sagasta se vino aquí en el año 41. Ha sido el referente de compra de zapatos. Este fue el lugar que cuando le dije a Pili, me decía, yo iba ahí a comprar zapatos. Digo, pero Antón, ¿cuándo lo fundaron? Ahí en la calle Portales, ¿antes o después de la República? No lo sé, pero la gente se compraba unos zapatos solo para la fiesta, ¿sabes? La gente que tenía más dinero, 2, pero ya está. Las chicas de la tabacalera, decía, compraban 2 o 3 zapatos, porque les gustaba ir siempre bien vestidas, que eran muy elegantes, eso sí, me dijo. Antón, ya veréis
la referencia curiosa de Pilar es porque recuerda las cosas que le apetecía o las cosas que tenían una vinculación muy especial para ella. Si ¿alguien recuerda lo que había después de Antón? ¿Dónde está ADN? ¿No? Palabras textuales de Pilar. Había una churrería que hacía, más adelante, que hacía unos churros, me decía, pero no estos churros finos de ahora, sino churros. Yo le pregunto, ¿cómo se llama? La churrería. Entonces, hay negocios que da igual el nombre que tenga, ¿no? O sea, que es que el referente es eso, la churrería. Y un poquito más adelante, una barbería, que me dijo que afeitaban con brocha. La pregunta es, ¿alguien sabe si hay otra forma de afeitar que con brocha? Ya, pero para afeitar con la navaja hay que poner con brocha. La brocha no afeita, perdona. O sea, ya sé que no eres experta, pero... O sea, la brocha lo que hace es ponerle espuma. ¿Os acordáis de la película de Horizontes Lejanos o...? Era una película de estas como del oeste, de aventuras, donde el chico quiere impresionar a la chica y entonces se afeita con un cuchillo. Y yo me acordé de esa imagen, dije, pues afeitarían con brocha o con cuchillo. O sea, era así la cosa. Vayamos adelante. Samaniego. ¿Dónde estaba la churrería? En la casa del bacalao. ¿Y la barbería? Tú no frecuentabas la barbería. La churrería sí. Curiosamente, de esta parte no se acordaba de nada. O sea, he buscado algunas fotos antiguas, pero no he encontrado. Mercería La Dalia. ¿Ves? Vamos a ir reconstituyendo la historia, por menos mal que lo estamos grabando, así podemos reconstituirla. Aquí hubo... Sí, ahora vamos a decir, aquí hubo una ferretería. Sí. Una ferretería, digo, perdonad, una perfumería. Había una perfumería. Aquí fue la barbería y después hubo una zapatería. No, la ferretería aquí no estaba. Sí, más adelante, estaba más adelante. Más adelante me dijeron, aquí ya te digo, porque encontré una foto y te voy a decir cómo se llamaba además. Casablanca, Zapatos Casablanca. Zapatos Casablanca, por una fotografía que encontré. ¿Seguimos? Está más allá. Pero estuvo al principio ahí. Sí. Sí, se bajaba unas escaleras y tenía unas columnas. Ferretería La Inglesa la inauguraron en 1912 y al principio estuvo aquí, pero enseguida, en unos 4 o 5 años, la trasladaron allí. De esta zona no me dijo más hasta llegar aquí, que aquí me dijo que se acordaba de que estaba en el primer piso la imprenta moderna. La imprenta moderna, que para ella era importante indudablemente porque en la librería Cerezo vendía libros pero también tenía una pequeña imprenta, pero había veces que cuando les encargaban un libro más grande pues tenía que pedir ayuda a otras imprentas. Y abajo me dijo, había una tienda de golosinas, pero no sé si era la golosina. ¿Era la golosina? Vamos. Que me dijo que el dueño de la golosina era simpatiquísimo, daba gusto venir a comprarle. Y yo pensé para mí, pues la familia. Porque esto era Ronnie, lo que estaba en la golosina era Luego, donde está, vamos a esperar a que lleguemos todos y todas. Donde está el Oslo, la fotografía estaba al lado, donde pone se alquila. Ahí estaba, no, la carnicería estaba ahí. Esto era el ahorro de telas. El ahorro de telas. claro, el
problema de esto es que están... que han ido cambiando, luego fue, pero la carnicería, claro, tened en cuenta lo que os he dicho al principio, o sea, no podéis coger como referencia la última época que recordáis de los años 50 o 60, porque los recuerdos que tiene una persona no son cronológicos. De hecho, yo os voy mostrando la calle un poco cronológicamente, pero ella iba saltando constantemente. Y si en un momento determinado recuerda que le compraron la tela para hacerse un vestido cuando tenía 15 años, para ella va a ser siempre la tienda de telas. O sea, lo que haya después le da igual, como nos pasa a todos y a todas, que nos quedamos con un recuerdo concreto. Entonces yo lo que estoy haciendo es un paseo de la mano de una persona, añadiendo elementos indudablemente de otras personas que complementan eso, ¿no? La Plaza del Tilo, que se llama así ahora, pero entonces no tenía... Mucha gente piensa que esta plaza ha sido un error, pero se diseñó así, adrede, o sea, esto está así desde finales del siglo XIX. Si seguimos, sin embargo... ¿Veis? Blanco sí que recordaba perfectamente la evolución. ¿Por qué? Recordaba que era Haussy, una joyería, sobre todo una relojería, porque le impresionaba el señor que trabajaba en la relojería. Y entonces cuando era pequeña, cuando yo, o joven, venía a mirar por el escaparate al señor siempre arreglando los relojes. Y recuerda que cuando tenías un reloj que se estropeaba o una gargantilla que nadie te arreglaba en Logroño, él era el único que las arreglaba. Sí, dice que tenía una mano para los relojes, luego hubo una tienda de electrodomésticos donde ella se compró algo y después el sastre blanco y la tienda de ropa blanco. O sea, que veis todo el proceso, porque para ella ahí en ese local sí que ha habido 3 sitios donde ha tenido relación. En otros no, solamente la primera vez que entró y ya no volvió a entrar más. Seguimos. Aquí ella siempre habla de la librería, porque eso sí, el colegio, porque eso sí que se acuerda de las librerías, indudablemente. La librería, el colegio, que tenía muy buena relación. De hecho me estuvo comentando que cuando la cerraron le dieron muchas cosas. Y al lado, ¿qué estaba? ¿Y qué era esa tienda? Era la tienda de juguetes. Había otras, pero era la tienda de juguetes de Logroño, con 2 escaparates tremendos. La Mariquita Pérez tenía la exclusiva Severino, que estaba un poquito más allá, pero luego la tuvo también. Hubo una pelea por la Mariquita Pérez tremenda, porque al principio él no podía venderla, ¿sabes? No le dieron la licencia, la tenía Severino, que estaba más allá en la calle, y hubo un choque ahí hasta que consiguió, porque era el que más vendía juguetes de toda la ciudad. Era la tienda de juguetes de Logroño. Los escaparates eran famosos y es una casa que entras y da a las 2 casas, muy grande, y entonces venía la gente a mirar los escaparates, no a comprar juguetes, porque no todo el mundo tenía el poder adquisitivo de comprarse esos juguetes. Pero Amalrit. Sí, fíjate qué curioso, ¿no? Sí, que ahora fue terminado una tienda de juguetes cutres, ¿sabes? Es una cosa así curioso, ¿no? Lo que cambian las tiendas, pero a veces con ironía, los locales. Seguimos. No sé, éramos 20, pero ahora nos hemos reproducido. Esto va a ser como la ciudad de Logroño, porque en el año 1900 Logroño tenía 19.000 habitantes, en el año 1927, que nació Pilar, ¿el 26 o el 27? En el 27 creo, Logroño ya tenía exactamente 25.000 habitantes, en el año 36 alcanzó la friolera espectacular de los 30.000 habitantes y en el año 46 alcanzó los 45.000 habitantes, imaginaos, o sea, era una ciudad ya cosmopolita, increíble. Cerezo. Este fue el tercer lugar donde estuvo la librería Cerezo. Antes de este lugar, como os he dicho, estuvo allí y después estuvo donde está el estanco, que tenían alquilado todo el edificio. En el primer piso tenían un almacén y la imprenta en el segundo piso. Este, curiosamente, no fue el local preferido. De hecho, me contaba Pilar que su padre, siempre que pasaba por aquí, que había una tienda de tejidos, siempre decía, pero qué local más feo. O
Sí. Sí, me decía, qué local más feo, con esas columnas que tiene ahí en medio, esas columnas molestan. O sea, había más columnas ahí que las han quitado, me dijo ella. Dice, pero esas columnas era increíble. Dice, al final, fíjate, terminó en ese local. Las vueltas que tiene la vida, pero las columnas le molestaban profundamente. Dice, porque había una columna justo detrás de la caja, o sea, la caja aquí y la columna ahí. Teníamos que poner una silla para que la gente cuando se daba la vuelta no se pegara con la columna. O sea, nos martirizó toda la vida. Entrabas y lo primero que te veías, a mano izquierda, las Biblias, los misales, las cosas de vírgenes, pero cantidad, decía, muchos. Y curiosamente, en el lado contrario, los libros de piel de Aguilar, de los grandes clásicos. O sea, por un lado la Biblia como clásico y por otro lado pues tenías Cervantes, el Quijote y todo eso. Y luego muchos mostradores con cristal donde se veía el producto. Y en la parte de atrás, la imprenta. Una imprenta pequeña, pero que tenía sus monotipos, donde se componían, y tenía también, por supuesto, la pequeña imprenta y una guillotina. Porque ella decía, la que yo me pasaba ahí con las guillotinas, digo, los dedos, dice, los dedos, bien. O sea, que allí trabajaba toda la familia. Ella me confesó que al principio no le hacía mucha gracia trabajar en la librería, pero que luego le fue cogiendo gusto, la verdad. Porque yo, luego cuando me dijo, y me jubilé en la librería, dije, pues menos mal que le ha cogido gusto, ¿sabes? Porque si no, un trabajo que no te gusta... Seguimos. Al lado la lotería, una lotería pequeñita, y la inglesa, que como os he dicho se fundó en 1915, pero que estuvo allí durante unos años y luego estuvo aquí, que por dentro se conserva exactamente igual. Felipe Romero. Se conserva igual. No sé si os recordáis, yo fue de lo que más me sorprendió cuando vine aquí a vivir desde Valencia, que llegabas ahí a comprar algo y te decían tanto dinero, y tú decías, sacabas dinero y decías, no, a la caja. Y había una señora en una caja ahí que no hacía otra cosa que cobrar, ¿sabes? Y yo decía, qué cosa, ¿no? Qué productividad más curiosa. Ese estaba vacío, que era donde había estado la librería, y al lado estaba el Plus Ultra. Ahora que no están, voy a decir, porque le pregunté, ¿y qué tal? ¿Qué tal? Dice, lo mismo que ahora. Vendían ahí todas cosas de esas que no servían para nada. Bueno, entonces sí, porque vendían botas también y cosas así. Y le digo, ¿y qué tal? Me dijo, un ruin, ¿sabes? Siempre ha sido una familia ruin, me dijo. ¿Hay alguien de la familia? Y yo le dije, ¿pero por qué dice eso? Dice, porque entonces era mucho pecado abrir en domingo. Y él, con la excusa de que iba a limpiar, dejaba entreabierta la puerta, ¿sabes? Y si alguien me decía, ¿me puedes vender? Pues le vendía. Y mira que fuimos al obispo a decírselo varias veces, pero nada. O sea, lo que me hizo gracia fue el ruin, ¿sabes? Esa palabra. Seguimos. Era sagrado y castigado. No es que fuera sagrado, era castigado. Era castigado. De hecho, bueno, es importante que os quedéis con este edificio porque este fue el que se cogió como referencia perimetral para definir todos los portales. Que había muchos más así redondos y había otros que eran con otras formas. Al final se impuso este modelo y se impuso el modelo del arco pero sin embargo este se conservó. Y era la estructura igual que esos, y esta era la estructura que tenían que seguir. Si os fijáis, veis el punto de arranque ahí tenía que haber tirado estos edificios y haber llegado por ahí. Pero con el tiempo fueron de los pocos que se salvaron en la calle. Antiguamente, si te pillaban trabajando en domingo, te ponían una multa. O sea, que lo sepáis esto. De hecho, en todos los pueblos, le preguntáis a los agricultores y te lo dirán. O sea, de que había que ir a regar con urgencia y estaba la Guardia Civil en la puerta del pueblo, en la entrada del pueblo, y multa. O sea, esto es muy habitual y te lo cuentan siempre, enseguida. Por eso le llamaban, en mi pueblo a la Guardia Civil le llamaban los amigos del lunes. ¿Por qué? Porque siempre decían, ¿pero del lunes? Le decía, ¿qué querencia le tienen al lunes, sabes? Me he confundido antes con la ferretería, la otra era la Universal. La Universal. Es que me ha despistado al ver esta. Bueno, a ver, aquí había una tienda de calcetines Andrés, me dijo ella, y aquí estuvo la Ideal al principio, cuando solo vendía medias, luego la Ideal se cambió. Andrés era allí. Ya os he dicho que los recuerdos son los recuerdos. O sea, yo me fui preguntándole, me hice un plano, yo le decía aquí, pero claro, ella decía, sí, más o menos.
Más o menos. La Redonda. Esto no ha cambiado. Que sepáis, curioso, en el año 27, el año que nació Pilar, lo más curioso que hubo es que se fundió por última vez la campana María. O sea, una campana, la más grande que hay unas fotos maravillosas subiéndola, pero lo curioso es que hicieron una suscripción popular. Si tú querías contribuir a hacer la campana nueva, te daban un pedacito de la campana antigua. Entonces la gente se hizo pendientes de campana, imagínate, para las orejas. Se hizo anillos y luego mucha gente dio también joyas para que las fundieran con la campana. Entonces dice que en la campana no solamente está hecha de metal basto, sino que dentro pues hay plata y oro que se fundió con la misma campana. O sea, no se sabe si es verdad o no, o se lo quedó el padre Gato, pero en fin. Es una broma, el padre Gato ha estado siempre. El padre Gato ha estado siempre. Uno de los informantes me contó un día, me dijo, yo jugaba muy bien al fútbol, ¿sabes? Y luego, pero ya no pude, tuve un accidente. Digo, sí, el padre Gato me atropelló con la moto, ¿sabes? Y digo, pero no me digas, sí, se dio a la fuga. En Barea, me dice, lo que pasa es que a los del pueblo le dijeron, ¿qué te han visto? Y entonces vino al día siguiente a pedir disculpas. O sea, que es que tiene muchas historias, si es verdad o no, no lo sé. Pero hay muchas historias del padre Gato. Una cosa curiosa es que hubo una manifestación en la ciudad el año 27 pidiendo luz para el reloj, porque dicen que por la noche no se veía. Y entonces lo que el ayuntamiento dijo es que no tenía presupuesto para poner un cable, y lo que hicieron fue pintar las esferas de blanco. Muy curioso. Ahora lo han quitado otra vez y decían, así por lo menos se entrevé la hora, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que Logroño, aunque seguía los dictados de la época, es decir, todo lo que pasaba en el ámbito nacional se reproducía aquí, era un poco especial. Es cierto que era una ciudad republicana por excelencia, o sea, fue de las primeras que se sumó cuando se marchó el rey a la República, y había muchas huelgas porque había muchos obreros. Estaba por un lado la tabacalera, que había muchísimas mujeres, también hombres, pero sobre todo mujeres, y luego las empresas de conservas, pero siempre hubo un buen ambiente. Esto me decía Pilar y es verdad, en los libros de historia había luchas, pero tal vez porque la ciudad era heredera de Sagasta y la élite había sido de la revolución de la Primera República, pues aunque se aliaron un sector del empresariado con Primo de Rivera y la derecha más recalcitrante, nunca fueron demasiado represores. De hecho, las juventudes republicanas, que eran los hijos de los grandes fabricantes, que se reunían, por cierto, en el Café Los Leones, que estaba ahí, siempre apoyó las huelgas. O sea, por un lado los hijos apoyaban las huelgas y por otro lado los padres mandaban a la policía. Pero siempre se discutía todo. Curiosamente Pilar me decía, y también lo dicen los libros de historia, es que la guerra civil supuso un antes y un después en Logroño. No volvió a ser nunca igual. La represión fue tan dura, sobre todo por determinados sectores y muchos no vinculados a la ciudad. Aquí entraron los requetés de Viana y debieron fusilar a todo lo que encontraron, y eso generó que ese buen clima se rompiera en parte. Es muy importante esto tenerlo en cuenta. En las fiestas de San Mateo, ¿sabéis qué era el espectáculo a donde más asistía gente? Los escaladores. Eran una gente que venían y cobraban la voluntad, y por la voluntad se subían a la torre, empezaban a hacer malabarismo subiendo a la torre, saltando de un lado a otro, y esto lo hacían todos los años y además se retaban unos a otros. De hecho, le llamaban el Niño Vértigo, un chico que era de Alicante, aunque vivía aquí desde hace mucho tiempo, que fue destronado por uno de la ciudad, al cual dice que en el año 38 le dieron muchísimo dinero porque hizo las piruetas más extrañas que podía haber. O sea, ya veis con lo que se alegraba la gente, ¿eh? A ver si se caía o no. O sea, bueno, esto sigue igual, ¿no? O sea, sí, la costumbre debió seguir. ¿Tú lo has visto eso? Los escaladores. La costumbre debió seguir, pero fue decayendo. O sea, fue decayendo y por asuntos de peligro pues se anuló. La Violeta, que estaba aquí, que ya veis lo que han hecho con la Violeta. Qué triste, ¿no?
ahí me dijo ella que estaba Silvestre García. Silvestre García, que era la que tenía los derechos de la Mariquita Pérez, hasta que se los dieron también a los dos. Silvestre García, que venía aquí la gente a comprar la Mariquita Pérez, que debió ser un éxito tremebundo. Seguimos. La perfumería Torino, que si os acordáis, sale en la película de Calle Mayor, que se rodó en la puerta de ahí. De hecho está la placa del año 1957. Que sepáis que las calles que salen en la película de la Calle Mayor es esta calle, que es la Rúa Vieja también, pero que los interiores ninguno son de Logroño. Se rodaron todos en Cuenca. O sea, Pili siempre durante todas las entrevistas que hemos tenido, siempre me decía que esa película era horrorosa. Me dijo, ¿pero qué película? O sea, nos ponían de palurdos y catetos, y a las chicas sobre todo. ¿Pero qué se van a creer? ¿Que éramos tan tontas o qué? Ah, pues no. O sea, yo, por ejemplo, no iba al baile. Me decía, ¿para qué? Para encontrarte a esa gentuza. Entonces estaba súper enfadada con este tema de la película. Y luego con un libro de Vizcaíno Casas que yo no he leído, que habla también de Logroño y también dice que era un sitio... Y ella decía, Logroño era pequeño, provinciano, pero tenía su aquel, estaba bien, o sea, no era tan tonto ni tan religioso como decían. Si es verdad o no, no lo sé. ¿Seguimos? ¿Qué estás haciendo? Una visita a la ciudad. Ah, ¿esta gente no es de España? Sí, son de aquí. Ah, son de Logroño. Vamos avanzando un poquito deprisa. Ahí en la esquina, justo donde está ese bar, estaba también una zapatería, la zapatería Ochoa, la Villa de Madrid, como podéis ver, y aquí era el eje del centro comercial, por así decirlo. Durante muchísimos años, hasta los años 70, el eje comercial fue la calle Portales, la calle Mayor y la calle Sagasta. Por aquí se desarrollaba todo lo que era el comercio. La calle Sagasta, fundamental, al fondo pensiones, pero en este lado de aquí podíamos encontrar una tienda de zapatillas, la Singer, que antes de cambiarse, que estuvo luego en donde estaba el Moderno, el Teatro Moderno, se cambió allí, pero todavía se conservan en la fachada, podéis ver que pone hilos, agujas, todavía se conserva esa parte. Un poquito más aquí había una relojería, y aquí en la esquina durante mucho tiempo estuvo una tienda que se llamaba La Abundancia, que era de comestibles. Curiosamente había dos tiendas que se llamaban La Abundancia, una de comestibles y la otra era de ropa de lencería. O sea, las dos eran con el mismo nombre, una cosa curiosa. Sí, La Abundancia luego estuvo ahí, también estuvo ahí, en la esquina. En la esquina, sí, en la esquina esta de la calle Carnicerías había mondonguerías, donde vendían mondongo, que era lo que ahora se llama casquería, básicamente. Y en la esquina había una ferretería Anguiano, y en el otro lado había también una corsetería. Esta, aquí estaba. Y allí estaba una corsetería, que era de la familia del alcalde. Sí, los Hermoso, me decían. La farmacia La Campana. Y aquí, ¿qué había? Martínez, las telas Martínez. Este era un eje comercial, luego subías por aquí, podías encontrar un estanco, la granja, y luego más arriba allí donde paraban los autobuses, en el reloj, justo donde estaba el reloj, ahí paraban los autobuses y se mezclaban los autobuses con los camiones cuando se hizo el mercado en el año veintitantos, los camiones de la venta al por mayor, que también paraban en toda esa zona. Ahí era un bullicio. Pilar recuerda además esta calle porque la mandaban a llevar a los autobuses los libros para poder mandarlos a los pueblos. O sea, normalmente en esta calle volvió a comentarme cosas de lo de Arqués. Me decía que su abuela, esto lo sabréis vosotras, ¿no?, que su abuela tenía una fábrica o una empresita donde tejían.
y hacían calcetines y jerseys, y entonces que Arqués le compraban muchos calcetines, pero siempre sin dedos. Sí, que no tuviera dedos, o sea, era la mitad de un calcetín. Pero venía y me compraba 100 pares, pero sin dedos. O sea, era un personaje así. Digo, ¿pero llevaba sandalias? No, llevaba zapatos. Digo, no quiero saber. Fijaos en esta calle porque es muy curiosa, veréis que en todos los lados, ahora aquí ya no, ponían una placa de la calle Sagasta. Es la calle más mencionada de todas las calles. Calle Sagasta, calle Sagasta. Y vamos a pararnos aquí porque ya no nos va a dar tiempo más, que tenemos dentro de media hora otra cosa. Pero os voy a resumir rápidamente, para que veáis. De lo más importante, había muchas tiendas, pero de las más importantes de todas, que había referencia, estaría allí Casa Tena, en la esquina. Era una tienda maravillosa, que ella decía que tenía ascensor para subir al primer piso. Me comentó que en el edificio donde estaba Zapatos Antón, fue el primer edificio de Logroño que tuvo ascensor, que en su momento solamente había 4 edificios con ascensor, que era ese, el de Conservas Trevijano, el de los Caramelos La Cabra, y el cuarto no se acordaba. Un señor de la calle me dijo que era tal novedad lo del ascensor, que la primera vez que lo pusieron un puesto de la Cruz Roja porque la gente se mareaba de la velocidad. Pero yo creo que eso es una leyenda urbana, sinceramente. O sea, pero decías que la velocidad, no estábamos acostumbrados a esa velocidad en la que subía. Dices, pero ¿cómo subiría de velocidad? Girando estaba el Negresco, un bar bastante conocido, el Zapatero, un estañador, una confitería en la propia plaza. Después estaba una tienda de verdulerías, una tienda de regalos en el primer piso, encima de Nueva Rioja, y al lado el Café Oriente, Café Madrid, también conocido. Y luego estaba el teatro que ella decía, siempre estaba lleno, pero bueno no era. Sí, la zarzuela estaba bien, digo, pero ¿a qué se refiere? ¿De las obras? No, las obras estaban bien, pero el teatro era muchísimo más elegante, por ejemplo, el Bretón, que era de los Trevijano, pero no de los de las conservas, de otra rama de la familia. Eso sí que tenía un ambigú allí que podías entrar, pero ese era... Pero la zarzuela estaba muy bien, y digo, ¿y hacían otras cosas? Sí, hacían variedades, y... Lo curioso es que le pregunté a un señor y me dijo, sí, las hermanas Martínez, ¿sabes? 3 muchachas que dice que eran gemelas las 3, buah, picantes. Digo, ¿pero eran gemelas de verdad? Y me dijo, yo qué sé si eran gemelas o no. Pero bueno, que también hacían festivales de jotas y estuvo bastante lleno. Y al lado, La Roja, como podéis ver. La Roja, que fue los hermanos Arrieta, una familia que vendían por los pueblos, como la mayoría de los comerciantes de Logroño. De hecho, la mayoría de los comercios de la ciudad nacieron de poner puestos en la plaza del mercado vendiendo al por mayor y al por menor, y luego constituyeron tienda, y ese es el ejemplo más claro. Y luego, más allá, antes de llegar a esa parte, Sombrerería Dulín, una sombrerería antigua, muy tradicional de toda la vida, y sobre todo muy importante de nuevo por lo de Arqués, que me decía, es que me mondaba con lo de Arqués. Dice, una vez fue Arqués a Dulín y le preguntó cuánto valían los sombreros de jipijapa. De jipijapa. Los sombreros de jipijapa eran estos de pajilla, así rectos, que se llevaban, y le dijeron que 1 peseta. Y entonces él le sacó un periódico que ponía que en Barcelona los vendían a 0,90. Y le dijeron, pues vete a comprar allí a Barcelona. Y dice, se cogió un taxi y se marchó a Barcelona y se compró un sombrero, y cuando llegó aquí dijo, lo que he ganado, 0,10. O sea, dice, así era. Y yo digo, pero eso no será verdad. ¿Verdad verdadera? Pues verdad verdadera. Más allá estaba la Fonda Bilbao, que era muy conocida en todo Logroño, la gente venía a comer allí. Y más atrás estuvo también Tejido Simón, también estuvo una tienda de chucherías, la Casa Azul. El lado de enfrente, la Caja de Ahorros de Zaragoza, tuvo la primera sede allí. Cárdenas, la relojería, y en la esquina, justo con la plaza de San Agustín, Viuda de Solano, la tienda de los caramelos de Viuda de Solano hasta que se marcharon. El edificio de Correos tenía una fuente en la plaza de San Agustín en medio, que se bajaba unas escaleras, estaba la de al lado, luego cuando quitaron una que estaba pegado al edificio, en medio hubo una... Y detrás estaba la Telefónica, que se inauguró en 1930, que un señor de la calle Félix me contaba
que cuando llegaban no había teléfonos. Entonces dice, los primeros que los utilizaban era la Guardia Civil, ¿sabes? Para dar el parte. Y entonces le pusieron a los teléfonos les llamaban mancontros. Y mancontros. Digo, ¿y eso? Dice, porque llegaba la policía y decía, sargento, mancontro en Logroño. Dice, entonces los teléfonos se llamaban mancontros. Estas tonterías me hacen gracia. Son la historia que no. Detrás, muebles dulce. Después también había una tienda de ropas. Y después, al final de la calle, la escuela de comercio. Eso sería más o menos la tabacalera, que nos olvidamos. La tabacalera, que dice que cuando salían las trabajadoras de la tabacalera, siempre había un tumulto ahí de gente. Dice, los maridos, los novios y los mozos que iban a mirar. Digo, ¿que iban a mirar qué? Dice, claro, tú sabes, salían ahí 500 mujeres. Dice, además iban todas bien vestidas porque eran muy cuidadosas, muy arregladas y tal. Dice, venían todos los mozos de Logroño a mirarlas. O sea, y no puedo, os contaría muchas más cosas, pero no puedo seguir contando porque tengo otra visita después. Espero que os haya servido para situaros un poco en la ciudad. Se nos ha pasado el tiempo volando, ¿verdad? Y... Hay tres personajes que son la paca, la pañuelo viejo, la Paula y la Paula. Sí, bueno, de esto, de los personajes hay muchos y no he querido añadir. Por ejemplo, el Tolo, el que vendía los helados, que antes vendía cardo rojo con caramelo. O, por ejemplo, la del trenecito, la que vendía con el trenecito, que decían que le pedías unas castañas calientes y metía las manos así y las sacaba siempre calientes, ¿sabes? No quiero decir yo nada, pero o sea, de estas cosas me han contado muchas, ¿sabes? Muchas. Como por ejemplo los mozos cuando le quitaron las calzas al trenecito y la tiraron por la cuesta esa hasta estamparla en la roja. O sea, me han contado mucho, pero claro, son historias que dices, tampoco es cuestión de volveros loca con este tema. Igual que la estación de tren, todo lo que había en la estación de tren, la ciudad, ya ves, la ciudad creció hacia aquel lado. Fijaos que pusieron el seminario allí para que estuviera lejos de la ciudad y de su ambiente pecaminoso. Ya veis ahora dónde está el seminario, que está dentro de la ciudad. Y por el otro lado, bien lejos también, la beneficencia. Y ya veis ahora dónde está integrada. O sea, para que os hagáis una idea de la ciudad, lo que era y lo que representaba. No fue hasta los años 60-70 cuando Logroño empezó a crecer de forma importante. Tenéis que imaginaros, todos estos columnas que veis aquí, no estaban así, estaban o con escaparates de las tiendas que había detrás rodeando, o con carteleras puestas de cine, de comercio. Yo he visto una fotografía de aquí, bueno, donde se ve un cartel de flamenco, de un espectáculo flamenco, o sea, que se utilizaba para todo eso. Son fotografías de la calle, estaba buscando la del flamenco. Esta es la que más gracia me ha hecho de todas, que es la abundancia, mira. Las niñas que salen del colegio religioso, que me hace gracia porque van todas ordenaditas con uniforme, ¿sabes? Y hay una niña que va en sentido contrario, que se nota que es pobre y que lleva una ropa, y dices, pobrecilla, ¿no? O sea, aquí ya se ve la diferencia de la escuela pública a la escuela privada. Y esta foto es de los años 40. Bueno, un placer, espero que hayáis disfrutado. Y recordar que esto seguirá toda la semana con otras historias que se van a ir contando a las 7:30 y a las 8:30, y que es un placer teneros. La verdadera historia es la que hace el pueblo, la que hacéis vosotras y vosotros. Las grandes palabras, bueno, los historiadores siempre ponen lo que les dicen los que les pagan, pero la voz baja es lo realmente importante. Muchas gracias. Hasta luego.